Muy buen día, jovencitos. Para mí es un gusto, como siempre, poder hablar, compartirte la palabra de Dios, poder ayudarte, poder bendecirte, poder abrir las escrituras juntos en este día y que tú puedas, gracias a Dios, separar este tiempo tan hermoso que Jesús nos da, que Jesús nos presta. Hoy es domingo. Y pues bueno, vamos a tener hoy una bonita enseñanza. Acuérdate que estamos viendo los problemas en la adolescencia, los problemas más comunes, ¿sí? Y espero yo en Dios, y es mi oración de todos los días que oro por ustedes, que podamos, que Jesús nos pueda ayudar mucho en todos los problemas, los retos, todas las cosas que vamos a poder enfrentar. Que con la ayuda de Dios, con la ayuda de su palabra, todos nosotros podamos ser un ejército de vencedores, de gente que va a vencer a este mundo, de gente que va a poder producir vida, la vida de Jesús en otras personas. Y pues bueno, jovencitos, niños, qué bueno que hoy vamos a separar este tiempo tan hermoso, tan glorioso que Jesús nos presta para poder estar juntos. ¿Te parece si el día de hoy podemos hacer una oración pidiéndole mucho a Jesús que nos ayude? Cierra tus ojos ahí donde estás, inclina tu rostro. Vamos a olvidarnos de todo por unos momentos y a ponernos en las manos de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque siempre nos oyes. Gracias por cada niño, Señor. Gracias por cada adolescente. Gracias por cada jovencito, Señor, que tú estás preparando para que esté en el ejército tuyo, Dios. Porque Dios, sí va a haber muchos problemas, pero todos ellos los vamos a enfrentar en tu nombre. Todos ellos vamos a hacer, tú nos vas a hacer más que vencedores, más que vencedores en todos los caminos de nuestra vida. Y hoy yo te pido que así como has ayudado a muchos adultos, Dios, que éramos adolescentes, que éramos niños y nos pusimos en tus manos y tú nos ayudaste, Dios, hoy estos niños, estos jovencitos, estos adolescentes puedan estar en tus manos para que tú les ayudes a enfrentar estos problemas y que puedan salir adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bueno, habiendo orado, vamos a empezar a poder compartir la palabra de Jesús, ¿sí? El tema de hoy que vamos a estar hablando es hablar acerca de la conformidad, ¿sí? A lo mejor para varios de ustedes es una palabra nueva, ¿sí? Pero con la ayuda de Dios, a poder explicar qué quiere decir la conformidad, el sentirse conformista, el ser una persona que está conforme a las cosas de la sociedad, ¿sí? La conformidad, problemas más comunes en la adolescencia, en la niñez y en la juventud. ¿Ok? He puesto un texto, ¿sí? Del apóstol Pablo, cuando él escribió a los Romanos, capítulo número 12, versículo 2,
Si tienes tu Biblia, la puedes ver. Si no, aquí en la pantalla ya te está apareciendo, ¿sí? Y el apóstol Pablo a los romanos, ¿sí? A gente que no tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Que no eran judíos, ¿sí? Que no tenían el Torá, que no tenían la ley, que no había fariseos y que no había mucha gente que conocía mucho la palabra de Dios, más bien era gente que adoraba ídolos, ¿sí? Ahí el mayor ídolo era el emperador romano, que era César en aquel entonces, ¿sí? Fíjate que Pablo le escribe a ellos y les dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí Pablo nos está dando un mandato a todos, ¿sí? A esa gente que no conocía mucho de la palabra de Dios, ¿sí? Y les está diciendo, no, ¿sí? Es un imperativo, no os conforméis, ¿sí? Lo está mandando, dice, a este siglo, sino que nos debemos de transformar. ¿Ok? Aquí Pablo, ¿sí? En el primer siglo, ¿sí? Hoy estamos en el siglo XXI, ¿sí? En aquel entonces era el primer siglo. Les está diciendo a los romanos, no se conformen a este siglo. Sí, en pocas palabras les está diciendo, ¿sabes? No te amoldes, no tengas ese molde que tiene, que está de moda, ¿sí? En este siglo. Y te dice lo contrario, ¿sí? Sino que nos debemos de transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me adelanto un poquito. Esta enseñanza va a constar de 2 sesiones, ¿sí? Esta es la primera. Hoy vamos a ver el problema, ¿sí? Que vamos a describir el problema de la conformidad, ¿sí? La próxima semana, si Dios quiere, vamos a ver cómo vamos a vencer, ¿sí? Esa conformidad, ¿sí? ¿A qué se refiere? ¿Sí? La conformidad, el estar conforme, ¿sí? Es un deseo, ¿sí? De ser igual a todo el mundo, todo el sistema que te rodea en la actualidad, ¿sí? Ahí está mucha gente que quiere tener lo mismo que los demás tienen, ¿sí? Si ellos hablan de una manera, también quieren hablar de la misma manera que ellos. Si ellos son populares, si tú ves jovencitos que son populares, que andan detrás de muchos jóvenes, ¿sí? Que andan en grupitos y sobre todo de ellos sobresale alguien o una damita, una jovencita, de ahí sobresale alguien que es muy popular, que habla de una manera muy bonita, etcétera, etcétera, o muy mala y que todo el mundo anda detrás de ellos, ¿sí? ¿Sí? El mismo deseo de ser igual a este mundo, ¿sí? Es sentirse conforme, ¿sí? Conforme a este mundo, ¿sí? A todo el sistema que te rodea en la actualidad. Lo voy a explicar mejor. Fíjate, hay maneras de este mundo, ¿sí? Y me refiero a tu colonia, me refiero a tu escuela,
me refiero a donde tú vives, a la ciudad, me refiero también al país, ¿sí? Que son iguales, son muy similares las maneras de actuar, de vestir, de hablar, de pensar, ¿sí? Como que todo el mundo habla de una misma forma, como que todo el mundo viste de la misma manera, como que todo el mundo habla de la misma manera o piensa de la misma forma. Tú ves a jovencitas que tienen 13, 14 años, ¿sí? Que andan con pantalones bien apretados, ¿sí? Y ahí están, ¿sí? Y es la moda, es su manera de vestir. Y tú ves también que hay jovencitos que tienen una manera de hablar, oye, de cada 5 palabras que dicen, 10 palabras son majaderías, son malas palabras, son maldiciones, ¿sí? Y tienen una manera de hablar muy mala. Y sabes una cosa, mucha gente, jovencitos de su misma edad, los ven y sabes, tienen ese deseo de ser igual que ellos. ¿Por qué? Porque ya te lo dije, son muy populares, tienen aparentemente mucho éxito en su manera de ser, siempre andan con amigos, siempre están riéndose, siempre aparentemente están bien contentos, los ves burlándose, los ves divirtiéndose, los ves felices, no los ves llorando, no los ves sufriendo, ves que eh, como si hubiera una felicidad en ellos, como si hacer el mal, el burlarse de otras personas, es algo muy bien, está bien visto por la sociedad y ellos, pues, tienen sus seguidores y esa manera de hablar, de actuar, de vestir, de pensar, de burlarse, ¿sí? Esa manera de ver la televisión, esos mismos programas, esas mismas cosas que salen, ¿sí? Como que te conforman a este ciclo, ¿sí? De otra manera, es adoptar las ideas que están de moda, que está de moda en este momento, ¿sí? Las mismas ideas. ¿Qué ideas tiene la gente, sí, que está de moda, que tú ves en tu cuadra, en tu colonia, en tu ciudad o en tu país, sí? Por ponerte un ejemplo, muchos jovencitos tienen ya su canal de YouTube, utilizan el Face, Instagram. Está de moda, ¿verdad? Son herramientas, qué sé yo, muy especiales. Y créeme, no estoy en contra de ellas, ni estamos en contra de ellas. Por, por eso mismo estamos viendo esto, ¿verdad? A través de YouTube, a través de Face, etcétera, etcétera. Qué bueno, son herramientas y hay que aprovecharlas para hacer las cosas buenas, no para hacer cosas malas, no para burlarse de otras jovencitos, no para producir el bullying en ellos y que todos las demás, el grupo de Face o el grupo de WhatsApp, ¿sí? Poner ahí chismes y estarse burlando de personas y mira y esto, y yo lo vi a ella y ya subiste una foto, ya subiste una imagen y mira lo que está haciendo y jijiji, jajaja, y es el deseo de ser igual a todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo, todos los están haciendo.
Todo el mundo habla del Facebook, todo el mundo habla de YouTube. Yo también debo de tener mi página, yo también debo de tener esto y también debo de burlarme como los demás, debo de hablar como ellos, debo de hacer esto, debo de conformarme, debo de amoldarme a este mundo. Es algo muy peligroso, ¿sí? ¿Quién es un conformista? ¿Sí? Ahora entrando ya en materia, ¿quién es un conformista? ¿Es un joven? ¿Es un adolescente? ¿Es un niño ya grande que tiene miedo de ser diferente al grupo, a su sociedad? ¿Por qué tiene miedo de ser diferente? El que es conformista le entra por la cabeza es que si yo no le entro al juego, se van a burlar de mí. Si yo no hago lo mismo que ellos hacen, si yo no soy como esa persona, como esas personas, si yo no les sigo el juego, la corriente, si yo no soy como ellos, ¿sí? Se van a burlar de mí, ¿sí? Y eso hace que tú tengas un miedo a ser como tú eres. Es que si yo salgo a la calle y juego fútbol con los vecinos, vamos a poner un ejemplo. Oye, te van a decir, hace mucho que no vienes. ¿Ya te enteraste de tal noticia? Y por la mente te dice, oye, no me, si les digo que no, pues es la verdad, se van a burlar de mí. Si les digo que sí, voy a mentir y me van a preguntar, oye, ¿ya viste en el grupo, en el Face, no te has metido a tu Face, no has hecho, te mandamos una solicitud y te invitamos a tal grupo y en el grupo hablamos acerca de todos los demás? Y tú te pones hasta nervioso, te pones nerviosa y empieza a crearse en ti esa ansiedad de ¿y qué va a pasar? ¿Sí? Tengo miedo de ser diferente al grupo porque se van a burlar de mí. Se llega a sentir presionado, un conformista, se siente presionado, ¿sí? A ser igual que los demás, actuar igual que los demás. Es que tengo que hablar como los demás. Si los demás dicen, si en la sociedad dice 5 maldiciones, pues yo también las tengo que decir, porque si no las digo, yo me voy a ver mal y los demás se van a burlar de mí. Y empieza a crearse en ti esa ansiedad, esa presión, como que te están empujando, empujando y empujando a ser igual que los demás. Mira, vamos a escuchar tal música, hay que escuchar rock de tal rock alternativo, o hay que escuchar este tipo de música ranchera, o vamos a escuchar esto, es lo que está de moda. Y te empiezan a orillar, y a orillar, y a orillar, y ya te mandan canciones, ya te mandan canales, ya te inscriben, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es la moda. Y te empiezan a empujar, a empujar. Los amigos, los vecinos, los compañeritos de escuela, etcétera, etcétera. Te empiezas a sentir presionado y, ¿sabes? Te vuelves un conformista. O sea, terminas bajando las manos, rindiéndote y decir, tengo que ser igual a los demás. ¿Quién es un conformista? Una persona que si no es igual
a los demás, se va a sentir frustrado. Es que todos mis vecinos, por así decirlo, tienen 15 años y todos ya saben fumar y yo no. Y empiezas a sentirse frustrado, ¿sí? Te empiezas a sentir, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo tengo que ser distinto? ¿Por qué yo debo? Y empiezas a sentirte conformista. Y cuando llegas a ser un conformista, como que una presión en tu mente aquí se cae. Y tú dices, ya soy igual, ya estoy siendo aceptado por el grupo, ya no siento esa pesadez y te empiezas a conformar, te empiezas a sentir igual que los demás y ya se te quitó ese peso de encima y hablas como ellos, te vistes como ellas, hablas como ellas. Ese es un conformista, es una persona que se acomoda también a las normas de su grupo, ¿sí? O sea, si ahí la regla es decir malas palabras, las van a decir. Si ahí la regla es mentirle a los papás, oye, pues hay que mentirle a los papás. Es la regla, ¿sí? Sí, oye, ¿a poco tú no tú obedeces en todo a tus papás? ¿A poco tú nunca te sales de tu casa sin permiso? ¿A poco tú tienes que pedir permiso para saber dónde andan? Oye, si ya estás grande y empieza la presión, la presión, la presión, y empiezas las normas ahí que no son normas para ellos, ¿sí? Te empiezas a sentir, ¿sí? Mal si no las obedeces. Sí, un conformista es una persona que se acomoda a las normas del grupo. ¿Qué son algunas generalidades, cosas muy generales que hoy voy a tocar? Sí, no solo se da en los adolescentes, también se da en los jóvenes y también en gente adulta, ¿sí? Esta presión, el sentirse conformista, ¿sí? Es un gran problema, ¿sí? No tan solamente es en los adolescentes, pero quiero explicarte que hay personas que se sienten incómodas si no llegan a sentirse, si tienen algo diferente a los demás, ¿sí? Se sienten incómodas. Por ponerte un ejemplo, ¿sí? Imagínate que estás en tu escuela, que estás en tu salón, ¿sí? Y que todo el mundo vio una película muy famosa, que está de moda y ya todos fueron al cine. Ya todos ahí participaron, vieron eso, ¿sí? Que a lo mejor esa película, no sé, ofende, tú sabes que ofende a Dios, tú sabes que está mal el mensaje que se está hablando ahí. Y pues bueno, todos estaban ahí, todos fueron, pero el que está ahí, ¿sí? Tú dices, ay, si todos fueron, pues yo también tengo que ir, ¿sí? Se llega a sentir una incomodez, se llega a sentir algo bien incómodo aquí en tu cabeza, si tú no tienes, si tienes algo diferente a los demás. O sea, me siento mal, ¿me entiendes? Sí, perdón. En la adolescencia, sí, el sentirse conformista llega a su punto crítico. En pocas palabras, los adolescentes son los que más sienten este punto, ¿sí? El que se llegan a sentir conformistas. Y si no están
con la sociedad. Si no están en ellos, empieza a sentirse una presión en la mente y tú dices, ¿qué me está pasando? Yo, por un lado, yo quiero ser como ellos, pero por otro lado, yo sé que está mal, ¿sí? Es ser conformista. Por poner un ejemplo, ya lo dijimos, imagínate que todos en la cuadra, en tu cuadra, fuman, ¿sí? ¿Sí? Que dicen malas palabras y de repente te dicen, hey, ven, mira esto que traigo para ti. Y te aparece un cigarro. Fúmalo tú también. Ahí está el conformista, ¿sí? El que es conformista va a decir, pues bueno, va a caer. Pero el que no es conformista, el que siente una presión en su mente, ¿sí? Va a decir, no, yo sé que eso está mal. Yo sé que mis papás me dijeron que no hiciera caso de esto. Y empieza ahí una estira y una floja, empieza a ver en tu mente, ¿sí? Una lucha interna que llega a su punto crítico porque eres joven, jovencito, porque no tienes la experiencia de guerrear y de luchar y decir no, ¿sí? Y empieza esa conformidad a querer ganar ventaja en tu vida y tú terminas haciendo las cosas malas. Ese es un conformista, ¿sí? Te empiezan a invitar cosas malas, ¿sí? Que debes de vestir como determinada marca de pantalón, de blusa, a las jovencitas, si no, no eres aceptada en el grupo. Y si no tienes esa marca, se van a burlar de ti. Así son los conformistas. Y la Biblia te dice, no te conformes a este siglo, ¿sí? No estés conforme, no participes de eso, ¿sí? Los conformistas se juntan como si fueran en manadas, como si fueran en grupos pequeños. Y los has visto, ahí andan. Todos los que dicen malas palabras, todos se juntan para decir malas palabras, para decir chistes sucios, para hablar cosas feas, ¿sí? Y ahí se juntan y participan todos y se sienten muy bien y se sienten muy satisfechos. Y la gente que no entra a ese grupo es mal vista por ellos mismos. Jovencito, que a ti no te pase eso. No te juntes en manadas, ¿sí? Es muy feo el sentir esa presión, ¿sí? ¿Sabes algo malo que acontece en personas conformistas? ¿Sí? Es que crean personas inseguras en sí mismas. Hay estudios que se han hecho, ¿sí? Que las personas, esa, que sienten esa presión del grupo, ¿sí? Que llegan a sentir esa presión social, que llegan a sentir que se sienten bien conformes a ese estilo de vida, a ese modo de hablar, ¿sí? Que son personas inseguras. Déjala sola a esa mujer. Deja solo a ese jovencito y vas a ver que va a tener inseguridad en él mismo. ¿Por qué? Porque necesita de su grupo, porque necesita sentirse adentro de ese grupo. Y si no está en el grupo, pues se va a sentir inseguro. Termino diciéndote, ¿sí? Que para contrarrestar todo ese problema, esa presión grupal, se necesita tener un amigo y ese amigo es una fuente de valor.
¿sí? Estudios demuestran que si tan solamente hay un amigo contigo en esos problemas, en ese grupo que no te acepta bien, ¿sí? Que se atreviera a enfrentarse a ese grupo, aumenta la posibilidad de hacer lo correcto. Por eso, jovencito, siempre mi consejo es, siempre rodéate de gente buena, de gente que hace lo correcto, ¿sí? De gente que hace las cosas bien. Ten amigos, ¿sí? No nos vamos a aislar, no vamos a estar como si fuera un convento, así alejados, no. Si vas a ir quizás a jugar fútbol con tus vecinos, si vas a estar ahí hablando, pero vas a rodearte de gente buena, de gente que haga lo correcto, de gente que ame la palabra de Dios, ¿sí? Cuando estás solo, es difícil. Cuando estás tú solo, cuando nadie te apoya, pero cuando estás con alguien de tu mismo pensar, es fácil salir de ese problema de la conformidad. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a hablar acerca de dar soluciones, de las soluciones que Dios tiene para con cada uno de nosotros para poder salir de esa conformidad. Termino te diciendo y poniéndote el versículo que hablamos en un principio de Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, Jesús, por estas enseñanzas, porque sabemos que tú vas a hacer tu obra. No nos vamos a conformar. No vamos a ser conforme a la sociedad dice que debemos de ser. Vamos a ser como tú quieres que seamos, Señor. Y a cada joven, a cada niño ya grande, a cada adolescente, le pido que tú lo ayudes y les puedas dar esa grande victoria, ¿sí? Victoria sobre todas las cosas, sobre esta presión de grupo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Jesús te bendiga y nos vemos la próxima semana para hablar de estas cosas que Dios ha provisto para salir de este grande problema, la conformidad en los adolescentes. Que Jesús te bendiga. Estamos para servirte. Dios te guarde.